Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio de día miércoles. Seguiremos con nuestra conversación sobre la significación de nuestro parecer doctrinal, nuestras convicciones teológicas y sus implicancias en nuestra vida. Antes de seguir con estos estudios sencillos sobre este tema, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos guíe. Así que te invito para que donde tú estés ahí, siguiéndonos en las redes sociales, puedas hacerlo. Señor, gracias porque estamos comenzando un nuevo estudio. Ayúdanos para seguir el hilo de estas conversaciones, un poco sueltas, Señor, que nos ayudan a entender la importancia de tener claridad respecto a nuestras creencias y la razón de ello. Y te pido que nos guíes precisamente para hacer una evaluación y una revisión personal y tener una mayor determinación respecto de esto. Gracias por cada persona que nos sigue en las redes sociales. Te pido que tú le bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos abordado entonces los tópicos necesarios para llegar a la cuestión céntrica que nos interesa a nosotros como iglesia, que es el aspecto religioso, ¿no es cierto? Hemos abordado cuestiones tangenciales, hemos visto nuestra sociedad, nuestra cultura y el ambiente en el que nos desenvolvemos. Y obviamente lo que concierne a lo religioso es precisamente a donde queremos arribar, porque es de allí de donde surge obviamente toda la cuestión que tiene que ver con lo teológico. Aunque, como dijimos la semana anterior, la vida misma se puede entender, se puede describir a partir de una postura, de una definición, de una interpretación de la teología misma y de nuestra definición de quién es Dios y de cómo Él influye o nos afecta en nuestra visión de la vida. Entonces, cuando hablamos de religión, estamos hablando de lo que concierne a lo religioso, puesto que este es el punto principal que matiza gran parte de nuestra vida. Es probable que mucha gente considere que la religión no le interesa, que no es algo que a él le implica, pero sociológicamente la población del mundo está dividida en sectores religiosos y las matrices culturales encuentran una definición propia de su forma de ser precisamente en cómo está conformado religiosamente. Ese es un punto que ya abordé en algún estudio pasado. Entonces hoy día estamos experimentando además una nueva definición y una renovada valoración de la espiritualidad humana. Con esto no quiero decir que estamos adquiriendo un nuevo compromiso cristiano. No, no, no. Estoy solamente diciendo que en este sector que llamamos Occidente hay un renovado interés por la definición del aspecto espiritual del ser humano. Y esa espiritualidad se interpreta, se expresa de diferentes modos. No quiero decir que el cristianismo está excluido, pero obviamente
hay mucha crítica sobre precisamente el sector cristiano de nuestra sociedad. Es más, hay muchas personas que se definen como cristianas, pero no se definen ni como católicas ni como evangélicas. Y tratan de no circunscribirse a estos valores tan tradicionales de nuestra sociedad. Entonces, la espiritualidad o esta forma de expresión de la espiritualidad reconoce al hombre y a la mujer en su naturaleza trascendente. Y además le dota de destino. Entonces, cualquier expresión religiosa que reconozca esta característica del ser humano es abrazada por innumerables personas. Entonces, hoy día, el espacio propio de la cristiandad es disputado por otras expresiones religiosas del Oriente, especialmente de la India, incluso de otros sectores del mundo, nuevas religiones que están surgiendo en este tiempo. No voy a entrar a calificarlas porque no me corresponde en este estudio. Lo que sí quisiera decir que el cristianismo tiene que reforzar su intencionalidad si quiere responder precisamente al hombre y a la mujer de este tiempo. Tiene que hacerse preguntas importantes para no quedar en ese pasado inmediato y seguir quedando al margen de los caminos religiosos de nuestro tiempo. Ese es el desafío para la iglesia de hoy. ¿Cómo le respondemos a las personas que viven en nuestras distintas ciudades con una palabra fresca, con un mensaje renovado, que siga apelando a esa interioridad que busca desesperadamente una respuesta en el Dios verdadero? Esa es la pregunta que todas las generaciones anteriores a nosotros han tratado siempre de responderse, porque la crisis humana de la búsqueda de la verdadera trascendencia y la respuesta a esa hambre espiritual siempre ha estado presente, y las generaciones previas a nosotros siempre han sabido responder. Es nuestra responsabilidad hoy día responder cabal y responsablemente a esas mismas preguntas que los seres humanos anteriormente se han hecho y las generaciones anteriores de cristianos han sabido responder. Entonces la cuestión es, como cristianos, ¿cuáles son los valores y aportes que nosotros tenemos que hacer o estamos haciendo correctamente para poder entregarles una verdad consistente a las personas que hoy día viven a nuestro alrededor? Hemos escuchado en el entorno inmediato, incluso en nuestro propio país, que la religión cristiana se asocia al poder y a la opresión histórica de las clases empobrecidas por una clase poderosa. Eso lo dijo la señora Elisa Loncón, que fue presidenta de la Convención Constituyente de Chile, que funcionó hasta hace pocos meses atrás, explicando a los medios de prensa la exclusión de los símbolos cristianos en la última convención constituyente, ¿no? En julio de 2021, o sea, hace muy poco tiempo. Es decir, ella explicó que el cristianismo estaba asociado al poder y a la opresión de las masas pobres de nuestro país, como una explicación de esta disociación de nuestra población
con el mundo cristiano. Tenga o no tenga razón, es una explicación plausible que nosotros deberíamos tratar de estudiar más profundamente y no solamente rechazarla a priori. Tal vez no estamos respondiendo a las demandas de igualdad y libertad que las minorías sociales de nuestro país están reclamando hoy día con tanta fuerza. Tal vez sería un camino que deberíamos por lo menos procurar investigar para saber qué tan profundamente la Iglesia, por lo menos la Iglesia evangélica, que históricamente estaba asociada precisamente a tratar de responderle a esas masas esa pregunta, a lo mejor hoy día nos hemos disociado verdaderamente, como dice la señora Elisa Loncón. Ahora, es cierto que la espiritualidad es subjetiva, pero no por eso es menos real. Además, vista de esa manera, está desprovista de fundamentos teológicos que nosotros tenemos que suministrarle. La espiritualidad sin fundamentos teológicos está a la deriva. Por tanto, es importante que la reflexión teológica se haga de una manera correcta. La espiritualidad es emocional. Surge desde nuestra interioridad. Y eso no lo podemos negar. No es solamente una representación consciente y racional de nuestro descubrimiento como seres humanos. Entonces, fíjense, la espiritualidad es subjetiva, es emocional, pero también es tribal. Es decir, surge del conjunto de personas. Si una persona es evangélica y sus hijos nacen en ese contexto evangélico, lo más probable es que ese niño, luego joven y adulto, adquiera una cosmovisión de la espiritualidad cristiana evangélica. Si es católico, lo mismo. Si nace en otra definición religiosa, seguramente va a adquirir esa cosmovisión religiosa. La espiritualidad no solamente dota de sentido al grupo de personas que adquieren ese sentimiento religioso, sino que además ese sentimiento religioso se transforma en una herencia que es heredada a los hijos de ese grupo. Además, fíjense que una espiritualidad sin fundamento teológico es sincretista, va adquiriendo expresiones cúlticas y ritualísticas de toda una sociedad mayor. Por eso que es importante, especialmente para nosotros los evangélicos, que podamos tener claridad en cuanto a qué creemos, cómo expresamos esas creencias y cómo esas creencias se transforman en un estilo de vida. Entonces pasamos de un sentimiento que tiene que transformarse en una forma de vida personal, colectiva, en una congregación, y que además influye en una sociedad para no ser cuestionados en la forma en que hemos sido cuestionados históricamente en nuestro país, como ya mencioné el caso de la señora Elisa Loncón. Ahora, estas son cuestiones que confrontan nuestra fe cristiana, pero también hay cuestiones positivas que hablan acerca del impacto real de una teología cristiana como la que nosotros tenemos y que debemos reconocerla y que históricamente han dado pie a una transformación tal vez lenta pero positiva, donde la Iglesia ha logrado insertarse con sus valores, con su manera de ser, con la influencia que tal vez no se pueden medir de una forma
tan clara en las estadísticas de una sociedad como la nuestra. Pero la Iglesia evangélica tiene un reconocimiento y un respeto social ganado legítimamente precisamente por el esfuerzo que hace de transformar una sociedad a partir de la transformación de personas individuales. Así que en lo positivo también nosotros tenemos lo que se llama un buen testimonio ganado a través de todo el esfuerzo evangelístico y de transformación social que poco a poco de alguna manera se hace en todos los sectores de nuestro país y que ha sido una característica histórica de la Iglesia evangélica y de todos los evangélicos chilenos. Vistos estos elementos que podríamos decir son conceptuales, nosotros tendríamos que preguntarnos entonces el valor de tener creencias correctas y convicciones profundas en nuestro corazón para poder determinar cuáles serían esos retos, esos desafíos que deberíamos proponernos como cristianos a partir de tener al interior de nuestras familias procesos devocionales, testimoniales propios y luego en el conjunto de nuestras congregaciones y particularmente nosotros como Iglesia de Hualpén, una gran familia de fe, ¿no es cierto? Su iglesia, su casa, donde nos preocupamos de tantas cosas en términos positivos, buscando siempre el bien común de todos nosotros y buscar la conversión de los pecadores, el crecimiento de los creyentes, la sanidad de los enfermos, el progreso social de nuestras comunidades, el cambio cualitativo de nuestra cultura, donde nos allegamos a los más pobres para minimizar su dolor. En fin, acciones positivas que nosotros desarrollamos y que ustedes son testigos privilegiados de eso. Pero ¿cuáles serían estos nuevos desafíos, que son en realidad desafíos permanentes que encontramos en la palabra de Dios, para poder adentrarnos en la ciudad y poder de alguna manera mantener nuestro testimonio vigente como hijos de Dios y como cristianos a partir de una correcta correlación entre nuestra teología y nuestra práctica? Entonces, nosotros, la Iglesia y sus miembros, deberíamos permitirnos la renovación y de la interpretación de la palabra antigua en valores modernos que hablen a los hombres y mujeres de este siglo, jóvenes, niños, adultos. Y eso deberíamos estarlo pensando permanentemente. Como esa palabra antigua, ¿no? La palabra de Dios, escrita hace casi 2000 años y más, hable a los hombres y mujeres de este siglo XXI. Este esfuerzo de interpretación no debería cambiar el mensaje esencial de la palabra de Dios. Jesús vino a redimir a todos los seres humanos. No a algunos pocos, sino a todos los seres humanos. La gracia de Dios es permanente, es para hombres y mujeres, de todas las condiciones, razas y pueblos. No importa que tan lejos estén de Dios, Dios sigue alcanzándoles con su gracia. Este mensaje de Dios es para el mundo de hoy. La Iglesia, con el desarrollo de
de su tarea evangelizadora que llamamos la misión, tiene que ser una acción pastoral, evangelizadora, para un mundo que necesita urgentemente la voz de Dios para encauzar su camino y generar esperanza para el futuro, dejando atrás los modelos de trabajo que pudieron ser eficaces en el pasado, fíjense, pero que ya no responden a los valores y paradigmas con los que se identifica la sociedad de hoy. Estos cambios son difíciles porque quiebran reglas, quiebran normas, quiebran modelos que fueron muy funcionales hace 10, 15 o 20 años atrás, no hace mucho tiempo, pero que hoy día necesitan ser repensados porque, como dijimos hace algunos estudios atrás, los cambios se están haciendo muy, muy rápidos, ¿no? El cambio de era, como ya ha quedado establecido, supone ofrecer respuestas. Miren, alguien ha dicho que, por lo menos en nuestro país, todo está cambiando para que nada cambie. Eso puede ser verdad en lo político, en lo social de nuestro país, pero no en la iglesia. En la iglesia todo cambia para que todo cambie. Lo que no debe cambiar es la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos ofrecer respuestas evangélicas a la globalización, al feminismo, al aborto, a la eutanasia, a la conciencia ecológica, a este pluralismo social en el que vivimos, a la sexualidad humana, a los derechos reproductivos, al matrimonio igualitario, etc. Debemos atrevernos a enfrentar esos temas con altura de miras desde la reflexión de la palabra de Dios sin temor a la participación política de nuestros hermanos, a alzar una voz de los que no tienen voz, a enfrentar todas estas situaciones que están a veces afectando a nuestras sociedades, como la drogadicción, el narcotráfico, toda esta corrupción social y política que está afectando a nuestras instituciones. ¿Cuál es la palabra que nosotros ofrecemos? A lo mejor la misma iglesia está siendo afectada por la corrupción y no nos hemos dado cuenta, porque no es un tema que lo discutimos. Es decir, la valorización ética del liderazgo de nuestras congregaciones, ¿en qué situación está? Entonces, cada una de estas variables requieren una nueva forma de pensar la iglesia y su misión. ¿Ah? Es el desafío especialmente para los sectores más jóvenes, profesionalizados de nuestras iglesias. Entonces, la utopía nueva, ¿no? La utopía que proponemos desde la teología es: otro mundo es posible con la ayuda de Dios. Otro mundo es posible con la ayuda de Dios. Es lo que queremos no solamente creer como una fantasía, ¿no? Porque Dios puede hacerlo. Es posible porque Dios quiere hacerlo a través de la iglesia, a través de nosotros. Otro mundo es posible. La Iglesia del Nazareno ha optado por el camino de la esperanza. La Iglesia del Nazareno ha optado por el camino, por así decirlo, escatológico del reino. El reino fue inaugurado por Jesucristo. El reino está aquí presente y la tarea de la iglesia es establecer el reino de Dios. Y la iglesia es el instrumento eficiente y eficaz para lograrlo. Y nosotros somos miembros de la iglesia. Nos ponemos a disposición del Señor para que otro mundo sea posible con la ayuda de Él. Jesús es Señor. Jesús puede cambiar las condiciones
de este mundo para que realmente todos nosotros podamos alcanzar los objetivos que Jesús tiene para nuestro tiempo. Pero esto será posible si asumimos la empresa del cambio desde el punto interior de la iglesia. No podemos esperar desde fuera los cambios. Desde el punto interior de la iglesia. Nosotros debemos creer que desde la iglesia podemos hacer una contribución para que nuestro mundo sea diferente, distinto, contando con que cada uno de sus miembros entienda y se identifique con los valores propios del Evangelio y con la humanidad, y con humildad y devoción y una actitud participativa y dialogante con las comunidades de base o las comunidades locales que son las iglesias, recordando que el mismo profeta Habacuc le pidió a Dios que hiciera conocida su obra en medio de los tiempos. Y eso lo hizo hace muchísimos siglos atrás. Señor, haz que tu obra sea conocida en medio de los siglos, en medio de los tiempos, que en cualquier tiempo Dios hiciera conocer su obra. Esa debe ser nuestra oración. Estamos enfrentando desafíos en tiempos que muchos llaman muy complicados, pero siempre la vida ha sido complicada para la iglesia. Nuevos horizontes que incluyan la interculturalidad, el valor e igualdad cultural de todas las sociedades, la interreligiosidad que reconoce al otro religioso para dialogar y no confrontar una fe superior a la otra, la valorización de la espiritualidad humana sin exclusión, una pastoral con perspectiva de género, ¿por qué no? Con profundos principios éticos y de práctica social que muevan a la humanidad hacia esta utopía propuesta. Otro mundo es posible. ¿Podríamos nosotros aventurarnos con el Señor Jesús y atrevernos a asumir los desafíos que estos cambios nos imponen? Porque la alternativa es refugiarnos en nuestra comunidad de fe, en nuestra pequeña iglesia, quedarnos ahí esperando que las cosas pasen, tratando de vivir nuestra fe sin perder nuestra relación con Jesús, vivir una santidad y devoción personal, creyendo en Cristo y esperando el momento final, ¿no? Ser buena persona en la medida de lo posible. Depende de nosotros nomás, ¿ah? Depende de ti, de mí. Depende de lo que queramos lograr. La ciudad es grande. La ciudad es monstruosamente grande. ¿Cómo vamos a lograr llegar a tantas personas con el mensaje de Jesús si no nos atrevemos a enfrentar los desafíos que este mundo hoy día nos impone? Creo que debemos pensar en esas cosas y desde una sólida base bíblica, teológica, identificados con nuestros valores cristianos, poniendo firmemente los pies en el reino de Jesús, aventurarnos y arriesgarnos a asumir los desafíos de este tiempo. Yo te invito para que lo hagamos juntos. Vamos a orar. Señor, gracias, porque podemos hablar de estas cosas. Otro mundo es posible. Un mundo mejor. Un mundo más justo. Un mundo donde tu presencia se enseñoree y traiga bienestar a gran parte de nuestra población. Señor, y eso a través del mensaje renovador del Evangelio, a través de la práctica piadosa de tus hijos en todo lugar, a través de la oración,
y a través de la convicción de tantos cristianos que existen en nuestro país. Señor, otro mundo es posible si sabemos en quién hemos creído y tenemos la convicción de que es poderoso para hacer todas las cosas que pedimos, más allá de lo que creemos, entendemos, imaginamos. Señor, muchas gracias. Ayúdanos, bendice a todos aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Les espero este domingo en nuestro culto a las 10 de la mañana.